Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Odette Margain y estamos aquí en un programa más de Creativarte, un espacio para el arte, para la psicología y el psicoanálisis. Recuerda, mis redes sociales son CEPAP, aquí abajo, CEPAP, Centro Psicoterapéutico en Arte, Psicología y Psicoanálisis, y Imagineland Art Fest. Descubre tu imaginación. CEPAP, digamos que es la matriz de todos estos proyectos que llevo a cabo como Creativarte, ¿no? Creativarte nace a través de CEPAP y bueno, pues ya sabes que tiene una vida de 6 años y bueno, pues ahora con la pandemia, pues me tuve que salir de mi casita radiofónica, ¿no? Y ahora estoy pues en mis espacios personales, ¿no? Y bueno, pues en YouTube, perdón, estoy moviendo, perdón, en YouTube te va a aparecer mi cuenta, es Creativarte-bajo. Te voy a pedir de favor si le das un like a la manita cuando dice si te gusta la participación que vamos a tener hoy y te suscribas para que nos sigas y formes parte de nuestra comunidad de Creativarte, que tiene como principio, pues, dar a conocer nuevos proyectos, colegas, psicoterapeutas, eh, a veces hasta niños han participado conmigo, ¿no? Y artistas, ¿no? Entonces, porque como dice Creativarte, es un espacio para el arte, la psicología y el psicoanálisis. Y precisamente hoy mi invitada tiene que ver con el psicoanálisis y con el arte. El arte vinculada con la música, ¿no? Ella es Bernadette González Horta. Hola Bernadette, ¿cómo estás? Hola, Odette. Bernadette, buenas. Bernadette es maestra titular ya desde hace muchísimos años de la Universidad Iberoamericana y bueno, yo tuve la fortuna de conocer a Bernadette hace algunos años en una ponencia que ella dio junto con otra analista que se trató sobre música y psicoanálisis. Y como yo le compartía en aquel entonces, mi abuelo Margain, materno, perdón, paterno no, materno, pues le encantaba muchísimo Mozart, ¿no? Entonces, pues era cuando yo tenía poco tiempo de haber abierto la página, el fanpage, y entonces dije, ay, no, yo sí quiero ir. Y entonces escuché a Bernadette y me encantó de lo que dijo, de lo que habló de Freud y la música, ¿no? Que fue para mí, órale, dije, ¿cómo? ¿No le gustaba la música a Freud? No puede ser. ¿Cómo que no le gustaba la música a Freud? ¿No? Ese fue así como una novedad para mí, Bernadette. Conocer esa parte de la historia de Freud que negó que su hermana le comprara un piano. O sea, todo eso lo hablaron en ese lugar, Colegio de México, ¿verdad? Así es, en el Colegio Nacional. Precioso, además casi lleno, o sea, sí se llenó, de gente de todos los niveles, la neta, o sea, sí estuvo, hasta yo me sorprendí ver gente de ahí del centro sentada ahí escuchando, ¿no? Y tener la fortuna de que estuviera el pianista, ¿cómo se llamó el pianista? Mauricio Nader. Mauricio Nader, y bueno, pues gracias a eso conocí a Bernadette, resultó que somos colegas de la misma universidad, sin querer, ¿no? De la Universidad Iberoamericana y me enteré. Y bueno, cuando estaba yo en
radio, llegó a ir Bernadette y todavía no habló de aquello que va a hablar hoy, que se llama Corimax. Ella te va a explicar. ¿Vas a querer que te abra pantalla? Sí, Odette, muchas Okay. gracias. Creo que ya la abrí, tú me dices, ¿eh? Perfecto. En esa ocasión, no me acuerdo de qué platicamos ahí en el espacio radiofónico, pero después yo hice varias veladas, ¿no? Y hubo una velada donde ella, creo que ya habías hablado de que estabas, sí, que fue cuando me dijiste, ve eso en Netflix, que no estaba en Netflix, de unos viejitos con Alzheimer, que les ponías el iPad, o iPhone, no me acuerdo cómo se llamaba esa cosita, y les ponían sus audífonos, y bueno, los viejitos, bueno, increíble, o sea, yo me quedé impresionada de ver cómo se transformaban los viejitos, ¿no? Y y en aquella ocasión, cuando fue ahí a la calle de Viena, en la Casa de Cultura de Tabasco, Carlos Pellicer, ¿no? Para no decir Tabasco. Es otro cantar. Que por cierto no lo quieren allá. A alguien, ¿no? Pues no. Así con una pantalla enorme pudimos ver todo el trabajo que ella había hecho con ellos, con los viejitos, los jóvenes, o sea, de ver a una señora que reacia y que después de un rato estar ahí, ay, ya hasta se ponía a bailar sola, no sé, una cosa increíble que pues se fue transformando poco a poco hasta lo que soy, ¿no? Hasta lo que soy, que hoy sí ya tiene nombre, porque hace el año pasado que la busqué para ver si podía entrar ella en el proyecto de Reflejos del Inconsciente, y ella me dijo, porque no podemos recibir apoyo porque no, esas cosas de leyes yo no las entiendo bien, ¿verdad? Ahorita ella lo va a explicar. Y bueno, finalmente, pues sí, ya tiene un nombre. Además, no tenía nombre, me acuerdo. Se estaba formando y pues sí, hoy sí ya tiene nombre y hoy es Corimax, y precisamente Corimax es un proyecto cuyo objetivo consiste en mejorar la calidad de vida de personas mayores en diferentes condiciones, así como promover los lazos entre las generaciones. Y bueno, Bernadette, pues muchísimas gracias por estar aquí conmigo y bueno, pues bienvenida, adelante, todo tuyo. Gracias, Odette. Nuevamente, gracias por la invitación. Siempre es un placer participar en las actividades que organizas, en los programas de radio y en todas las iniciativas que propones que están vinculadas con nuestra profesión y nuestro interés en el arte. Sí, exacto. Porque además quiero decirles que Bernadette es es nieta de alguien muy importante en la música, ¿verdad? Guillermo Horta Velázquez. Sí, ¿no? Y es pianista, ella toca el piano, ¿no? Su hijo toca el piano, tengo entendido, o sea, ya es de familia. Por allá es del piano y por acá de mi lado es de la pintura, ¿no? Nos vincula el arte. Pues bienvenida, Bernadette, adelante, todo tuyo. Perfecto. Pues efectivamente nos conocimos hace algunos años en el Colegio Nacional, en un evento muy lindo en el que hablamos justamente de la relación que tenía Freud con la música. Y en ese evento participó Mario Lavista, que es gran compositor mexicano y es miembro del colegio.
Mauricio Nader, pianista, Helga Korkowski, que es colega y psicoanalista, y yo. Y fue un evento muy lindo, justamente discutimos cuál era la relación que Freud tenía, ¿no?, con la música y por qué decía que casi era incapaz de gozarla y toda la parte de conflicto que él vivía internamente, ¿no?, con relación a la música e hicimos algunas hipótesis, hablamos un poco del contexto de Viena de finales del siglo XIX y principios del XX y la importancia de la música en toda esa época cultural, ¿no? Y las dificultades que tenía Freud. Entonces, justamente ahí es donde nos encontramos y hablamos de nuestras raíces, de mi abuelo era director de orquesta, Guillermo Horta Velázquez fue el director fundador de la Orquesta Sinfónica del Politécnico, y yo lo recuerdo como mi abuelito, no lo recuerdo como el músico. Tengo algunos recuerdos vagos, ¿no?, de alguna vez haber escuchado la novena, a él dirigir la novena sinfónica de Beethoven, la novena sinfonía, y lo vi tocar el piano y sabía que era escritor y más adelante me acerqué más a su obra, ¿no?, ya después de que falleció. Y curioso porque un colega, también psicólogo, Héctor Hormigo, alguna vez me envió un video en donde entrevistaban a personas que habían conocido a mi abuelo y mi abuelo decía que él consideraba que el Politécnico necesitaba la música porque la música era la técnica para humanizar, ¿no?, a las personas. Entonces fue muy interesante pensar en toda esta cuestión de la transmisión transgeneracional y de cómo para mí ha sido un interés, ¿no?, como trabajar y unir estas dos disciplinas. Entonces, Interesante, qué interesante lo que dijo tu abuelo, ¿no? Porque el Politécnico es muy, muy técnico, ¿no? exacto. ¿No? O sea, yo tengo pacientes de químicas que son maestras igual que tú, catedráticas del Poli, y son así técnica, teoría técnica. Y esto que dijo tu abuelo es lo que hace el arte, y es lo que hizo esto que nos vas a presentar en estos viejitos, mano. Sí, 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 se trata justamente de humanizarnos, ¿no?, a través del arte. Entonces, Exacto. bueno, ahí no es el origen como de esta inquietud, pero fue un punto de partida como para empezar a pensar en proyectos futuros. Y después me encontré con un documental, que justamente es el documental que mencionas, que se llama Alive Inside. Ah, eso. La traducción es como Vivos por Dentro. Es un documental que ganó el premio Sundance en 2016, me parece. Y es un documental hermoso. Ya no se encuentra en Netflix, ya lo suspendieron por la gran cantidad de cosas que tienen actualmente, pero lo pueden encontrar en Amazon Prime y también está en YouTube. Es un documental muy lindo que Sí. justamente demuestra la historia de un trabajador social que en el momento en que salen los iPods se dedica a llevarle música personalizada a las personas que viven en residencias y que están en diferentes condiciones. Algunas de ellas tienen demencia, otras tienen depresiones, hay una persona que tiene bipolaridad, hay personas que tienen situaciones de trauma. Entonces, como historias de vida muy distintas y cómo es que la música les ayuda a sentirse mejor, a recuperar su estado de ánimo, a vincularse, etcétera. Entonces, ese es el punto de partida, el punto que inspiró el proyecto de Corimas. Después de haber visto el documental, como bien dijiste, llevo muchos años dando clases en la Universidad Iberoamericana. Vimos la posibilidad de empezar a aplicar esta propuesta en las residencias dentro de la práctica de vida adulta y vejez. Y desde entonces pues nos ha ido muy bien, ¿no? Nos abrieron la puerta a la Fundación Bringas Hagenbeck y empezamos a trabajar en una de sus residencias que también con toda la disposición y con toda la apertura dijeron sí, intentemos algo nuevo y encontramos resultados maravillosos. Y a partir de ahí hemos desarrollado toda una metodología y que como ha causado tal impacto,
decidimos hacerla crecer y llevarla más allá del ámbito universitario. Entonces, continuamos aplicando toda la metodología con los estudiantes de la Universidad Iberoamericana dentro de las prácticas, y en conjunto tenemos a Corimas, que tiene esta propuesta, además de otras que se le han ido sumando. Entonces, les hice una pequeña presentación para platicarles. Es la primera vez que tenemos como la oportunidad de compartir con el público qué es Corimas y cómo se ha ido construyendo, y decirles qué cosas ofrecemos y cómo va el proyecto. Creo que todavía no está habilitada la pantalla. ¿Si me la puedes habilitar? Perfecto, a ver. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir para los participantes. Voy a ver, ¿qué hice? A ver, ¿sí ya? Ahora sí, perfecto. Ok, gracias. La maravilla de la tecnología. Sí, qué maravilla. Entonces, aquí hay un pequeño video que hicimos. De hecho, fue muy interesante la historia de Corimas, porque justo cuando estábamos por empezar a trabajar, nos cruzó la pandemia. Entonces tuvimos que reinventar el proyecto y adaptarlo a la situación de la pandemia. Y este video que van a observar está pensado dentro del contexto de la pandemia. Entonces se los voy a compartir y después les voy compartiendo el proyecto. Vivíamos en un mundo en el que nos dábamos por sentados. El tiempo pasaba y de cualquier manera nos creíamos eternos. Habíamos olvidado cuánto nos necesitamos. Lo importante que somos todos. Un día, todo cambió. Ese día, nos dijeron que era peligroso estar cerca. No se abracen, no se besen, mantengan distancia para preservar la vida. Ese día, te vi, te reconocí, te recordé, te valoré. Recordé que hay lazos que unen: la música, la mirada, el reconocimiento. Nos reconocimos humanos, necesarios, efímeros, vulnerables. Y como tantas veces, tendremos una segunda oportunidad. Como resultado del trabajo colaborativo de diferentes instituciones y profesionistas, Corimas, encontrando caminos para humanizar, para esa segunda oportunidad, para no olvidar, para acompañar, para cantar, para aprender, para disfrutar, para encontrar, para cuidar, para mejorar, para recuperar los lazos que nos unen. Dedicados al mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores en diferentes condiciones y la promoción de los lazos entre las generaciones.
Ese es un pequeño video, ¿no? Como para acercarlos al proyecto. Y justamente cuando llegó la pandemia, muchas personas nos preguntaron qué íbamos a hacer, si íbamos a detener el proyecto o no. Y dijimos que no, que íbamos a hacer lo que podíamos dentro de la situación en la que estábamos. Pero la pandemia, como lo demuestra el video, puso en evidencia las dificultades que tenemos con relación a los adultos mayores, lo poco vistos que están siendo por varias generaciones, ¿no? Y la necesidad de contacto que requieren y la atención y también la importancia de los lazos intergeneracionales y la importancia del contacto emocional y la importancia incluso de la música. O sea, la pandemia puso en evidencia lo que hace la música para las personas, que en momentos de mucha vulnerabilidad nos ayuda a sentirnos conectados con los otros. Por eso es que el video muestra a todas estas personas cantando en los balcones, reuniéndose, sonriendo, ¿no? A pesar de que estábamos como encerrados y con todas estas limitaciones. Entonces, el punto de partida es el documental de Alive Inside. De hecho, tenemos relación con la organización de Alive Inside. Yo tengo ahí un puesto educativo dentro de los miembros que participan en la organización y mantenemos contacto con el director y el productor del documental y compartimos recursos. Entonces, digamos que somos como organizaciones que colaboramos en conjunto. Ah, qué maravilla. Sí, 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 es muy, muy lindo cómo ha ido surgiendo. Ha sido a través de un trabajo colaborativo. No se podría haber dado de esta manera si no hubiera sido por el apoyo de todas estas instituciones y personas. Entonces, en primer lugar, bueno, obviamente Michael está ahí con las alumnas en una ocasión que vino a grabar y a dar una serie de conferencias. Entonces está la fundación de Alive Inside, está la Ibero, que con toda la disposición nos abrió la posibilidad de realizar las prácticas preprofesionales. Está la fundación de Bringas Hagenbeck, en la que nos abrieron las puertas a las residencias. Está la residencia en la que nosotros trabajamos, que es la de Teodoro Hildred, y bueno, ahí se ha ido sumando una serie de participantes importantes que ahorita más adelante los voy a mencionar. Entonces, a partir de las experiencias que tuvimos, de las prácticas, que justamente lo que tú describías que hablamos en esta experiencia de Casa Tabasco, nos dimos cuenta que la música traía grandes beneficios en personas con demencia, con problemas emocionales, incluso con psicosis o con problemas de ansiedad importante, problemas de soledad, aislamiento, etcétera, ¿no? Entonces, ha sido realmente un privilegio, ¿no? Como poder trabajar con gente tan diferente en condiciones tan distintas para ver el efecto que tiene la música en esta modalidad con la que trabajamos. Trabajamos con música y trabajamos con historias de vida. Las historias de vida hicimos una modificación a lo que es la historia de vida gerontológica que se conoce y cambiamos cierta forma de narrarla y de incluir al participante dentro de esa historia de vida, que bueno, ya eso más adelante se los podré platicar, es parte como de la capacitación que damos, ¿no? Para que la gente pueda entender por qué hemos tenido el impacto que hemos logrado, ¿no? Durante este tiempo. Entonces, ahí hay algunas fotos, por ejemplo, de lo que hacemos al final de los procesos. Entregamos las historias de vida, se le lee a la persona la historia de vida y la historia relacional que tuvo con la persona que la acompañó y se comparte. Entonces, es un momento muy emotivo, donde ambas partes se sienten como muy agradecidas, se hace una reflexión sobre el proceso, se dejan las puertas abiertas ahí para posibles futuras experiencias, etc. Las imágenes hablan mucho, ¿no? De lo que se da en estos encuentros. Entonces, bueno, parte de nuestro trabajo, después de esta experiencia, lo que hicimos es que nos reunimos varios colaboradores. Entonces, actualmente somos un equipo interdisciplinario, multidisciplinario,
Tenemos al doctor Efren Milanese, que es la persona que se ve en primer lugar. Él es supervisor de supervisores en la Universidad Iberoamericana, es psicoanalista y tiene toda una metodología de tratamiento comunitario. Él es una de las cabezas del proyecto, es fundador también de Corimas, socio fundador, y él le ha dado un sello muy específico al proyecto para que tenga el impacto que hemos logrado. Él trabaja con poblaciones vulnerables y tiene toda una forma compleja de ver los fenómenos institucionales y comunitarios en el que considera procesos verticales y horizontales para que realmente puedan tener un cambio en las relaciones en las relaciones de las personas, ¿no? En la vida cotidiana. Entonces, es una persona que realmente le ha dado el sello al proyecto, ¿no? Y nos sigue acompañando, es parte de, todo el tiempo está como supervisándonos y proponiendo y acompañándonos, y es una de las personas más importantes, ¿no? Dentro de toda esta organización. Después hay una serie de psicólogos y psicoanalistas, que las mismas alumnas que también ahorita están como colaboradoras. Tenemos psiquiatras especializados en trastornos neurocognitivos. Tenemos a una especialista en todo lo que es la parte de neuropsicología. Esta chica que se llama Susana Guzmán, ella trabaja en Edimburgo y tiene como todos los protocolos más actualizados de lo que son intervenciones clínicas y psicosociales con demencia. Estamos trabajando en colaboración con la Fundación de Live Insight. Tenemos neurólogos e investigadores importantes. Ahí está el doctor Luis Alviso, también es especialista en Alzheimer y en depresión. Y tenemos un grupo muy creativo de artistas y de otras personas que han querido colaborar. Por ejemplo, ahí les puse las viejitubers, que ahorita les platico un poco cuál ha sido su participación en el último tiempo, y también colaboradores internacionales como la institución de Generations Working Together, que es el último símbolo que ahí ven. Ellos, de hecho, recientemente nos acaban de invitar a ser representantes dentro de una campaña mundial que van a hacer para promover lo que es el trabajo intergeneracional. Entonces, se ha reunido un equipo de trabajo muy rico, muy creativo y muy propositivo, ¿no? Y bueno, este es el símbolo de Corimas. Mucha gente nos ha preguntado que por qué es este el que elegimos. Y ahora que ya conocen un poco más del proyecto pueden entenderlo, ¿no? El nombre viene de Corima. Corima es un gesto comunitario que realiza la comunidad Rarámuri. Cuando estuvimos pensando en el nombre, otro amigo, Óscar de la Borbolla, pensador y filósofo y escritor, nos sugirió el término de Corima, justamente porque implica un gesto hacia la comunidad. Y le agregamos la Z para hacer referencia a Alzheimer y a todas las demencias implicadas, ¿no? Por eso nace Corimas, y también porque quisimos como nacionalizar el proyecto y considerar a toda la población latinoamericana. De ahí también los colores, ¿no? Como para mostrar la riqueza de nuestra identidad nacional. Entonces eso es lo que implican los colores. La nota musical, porque una de nuestras herramientas más importantes es la música, no es la única, pero es una de las más importantes. Y el lazo, porque trabajamos mucho con lo que es restauración del lazo social. Entonces, trabajamos de manera clínica, pero también trabajamos en lo que son las representaciones sociales de las comunidades y de las instituciones, porque estamos convencidos que si trabajamos en ello, podemos causar un impacto de mayor importancia. Y de ahí también la consideración de los proyectos intergeneracionales. Entonces, bueno, aquí es un poco poner a la gente en contexto de lo que está pasando actualmente con relación a la vejez y a la demencia. Es muy impresionante cuando vemos los datos y sensibilizan mucho para entender por qué es fundamental hacer proyectos de este tipo. Son datos a los que yo me he acercado a partir de la experiencia, y entre más conozco, más me resulta importante hacer este tipo de
de trabajo. En primer lugar, sabemos que la población mundial está envejeciendo. Para el 2050 va a haber más de 2.100 millones de personas mayores. Entonces, esto va a implicar una serie de cambios en la estructura económica, social y política de muchos países. O sea, si no lo consideramos, la realidad se nos va a venir encima, ¿no? Entonces, si consideramos que vamos a ser una población envejecida, vamos a tener que considerar una serie de políticas y de cambios que son necesarios para que la gente viva de manera armoniosa y con calidad de vida. ¿Esto por qué ha pasado? Porque la expectativa de vida ha ido en aumento, más no la calidad de vida. O sea, la gente vive muchísimo tiempo más. Antes de nuestra entrevista estábamos platicando, Odette y yo, y hablábamos de, por ejemplo, los padres, ¿no? Ahorita ya viven mucho más de 85 años, aunque ese es el promedio de vida. Pueden llegar a ser centenarios, por ejemplo, ¿no? Entonces, la vida se ha alargado muchísimo y eso implica una serie de cuidados y de atenciones y de condiciones crónicas que antes no se consideraban. Y bueno, los estilos de vida actuales y la calidad de relaciones favorece mucho la desconexión, la marginación y la soledad, ¿no? Entonces, esto aumenta que las poblaciones sean más vulnerables. Okay. Estos son datos del impacto global de la demencia. Si pensamos en estos datos, sabemos que cada 3 segundos una persona es diagnosticada con algún tipo de demencia. Ahorita, aquí vienen los datos, estamos en 2021, en el 2015 estaba cerca de 50 millones de personas que vivían con demencia. Para el 2050 esta cifra se va a triplicar. Entonces van a ser más o menos 130 millones de personas con demencia. O sea, es impresionante lo que se nos viene como realidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué han encontrado? ¿Por qué eso? Es justamente por los datos que mencioné anteriormente, porque la población está envejeciendo y porque la gente vive más. Entonces, sí hay una relación entre los años que vive la gente y la posibilidad de que se presente la demencia. La edad no es que esté necesariamente vinculada con la demencia, pero al haber más personas mayores, va a haber más personas con algún tipo de demencia. Ahora, está ahí toda la parte del diagnóstico que hay que seguir trabajando porque las personas no están capacitadas para hacer un diagnóstico correcto. Entonces, seguramente este número aumentaría si hubiera un buen diagnóstico, ¿no? Esto implica muchísimo dinero, ¿no? Para poder tratar correctamente a las personas. Y bueno, ahí hay una comparación, ¿no? Como en cuanto a la economía, lo que gasta, por ejemplo, Apple, lo que gasta Google y lo que va a implicar el gasto de la demencia. Apple son 742 billones, la demencia va a implicar 818 billones. O sea, es costoso lo que también se nos va a presentar en un futuro. Entonces aquí es un poco más, bueno, es algunos datos asociados ahí a la demencia, ¿no? No está relacionado con la edad, pero es cierto que el 10% de las personas mayores de 65 va a tener demencia, arriba de 90, del 50%, y después de un diagnóstico de demencia, por ejemplo, Alzheimer, la persona puede vivir entre 5 y 20 años. Entonces, estamos hablando de condiciones crónicas también, ¿no? Que hay que saber cómo tratar. No es curable. Ese también es otro dato importantísimo. Es progresivo y los medicamentos ayudan con los síntomas, más no curan. O sea, ayudan a que los neurotransmisores sean más ágiles, a que las personas a lo mejor no estén tan deprimidas, pero no cura la enfermedad. Entonces, eso va a traer una serie de desafíos. Y estos son datos que a mí me parecieron interesantísimos. El documento es del 2016. Habría que actualizarlo, pero son datos muy interesantes para pensar en la situación actual de México. Entonces, antes pensábamos que México era un país joven, ahorita sabemos que es la primera vez en la historia del país que hay más de hay más personas de 60 años que niños menores de 5 años, cosa que antes era inimaginable. Entonces, para el 2050, una cuarta parte de los mexicanos va a ser mayor de 60 años. También la realidad de nuestra situación económica y social aumenta la vulnerabilidad de los adultos mayores
hay un contraste abismal entre la demanda y la oferta de los servicios geriátricos, lo cual es muy preocupante. Estos datos, por ejemplo, en las unidades médicas se cuenta con 169 consultorios geriátricos. O sea, nada, ¿no? Y hay muchísima gente que requiere de atención geriátrica especializada. En el sector de salud solamente se cuentan en ese momento con 197 geriatras, seguramente ya ha ido en aumento, pero no alcanza como para tratar a la población. Y actualmente se tienen registradas más alrededor de 800,000 personas y para el 2050 van a ser 3.5 millones de personas con demencia. Entonces ya nada más los datos nos producen escalofríos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ofrece Corimas? Pensando en la experiencia que hemos tenido a partir de las prácticas y a partir de la realidad de lo que se aproxima con relación a la vejez y a la demencia, pensamos en hacer estos 3 programas. Una es la capacitación en intervenciones psicosociales, es decir, enseñarle a las instituciones lo que hemos ido aprendiendo estos años. Tenemos una capacitación de cómo se utiliza la música como vehículo relacional para mejorar la calidad de vida de las personas con demencia, pero también puede ser en otras condiciones. Eso ahorita les voy a platicar un poco de qué se trata, cuál es el programa, qué es lo que abarca, etcétera. Y tenemos otros cursos, por ejemplo, con el COVID vimos que muchos de los cuidadores estaban presentando lo que se conoce como burnout. Entonces hicimos un curso que le llamamos el cuidado del cuidador en tiempos del COVID para poderlos acompañar y darles competencias y recursos y que hubiera menor impacto y que pudieran ser más resilientes, ¿no? Frente a la situación. Y hemos organizado otros cursos que adaptamos de acuerdo a lo que nos piden las instituciones. Por ejemplo, un curso a distancia de atención holística de cuidados paliativos, que lo tuvimos con una residencia, fue una experiencia muy linda, porque teníamos como estas preguntas de qué tanto se puede hacer a distancia con las personas mayores y los resultados fueron maravillosos. Se conectaban semana con semana, íbamos abarcando diferentes temas y muchos relacionados con el COVID, otros relacionados con las pérdidas, con el tema de resiliencia, con los vínculos, con el aislamiento social, etcétera. Y bueno, ahí tenemos todos los resultados que realmente fueron como muy, muy prometedores. Entonces, esa es una de las áreas en las que trabajamos en Corimas. Otra área es la parte clínica, que ya implica lo que son valoraciones gerontológicas multidimensionales cuando las personas nos lo solicitan, ¿no? Por ejemplo, no sé, que alguna persona está preocupada porque está viendo que su abuelito está perdiendo la memoria o que está desorientado o que a partir de la pandemia ya está tomando decisiones equivocadas o que están viendo que está hablando de manera, está utilizando palabras que antes no utilizaba y que no son utilizadas de manera correcta. Entonces, cualquier sintomatología que llame la atención y que está relacionada con alguna situación emocional o con problemas cognitivos, nosotros podemos hacer la valoración integral. Y una vez que se tiene el diagnóstico, damos lo que son toda la parte psicoeducativa a la familia, porque la familia es un componente importantísimo para el bienestar de la persona mayor, y la intervención a la persona para preservar o mejorar la calidad de vida. Entonces tenemos ahí protocolos de intervención breve con demencia y también acompañamiento a la familia. Esa es la parte clínica. El tercer programa son lo que se conocen como programas intergeneracionales y ese básicamente lo estamos pensando para trabajar en escuelas. Se nos detuvo por la pandemia porque no pudimos hacerlo de manera presencial. Ya teníamos 2, 3 escenarios y ahorita que la modalidad empiece a cambiar, los iremos retomando. Y la idea de los programas intergeneracionales es lograr que las generaciones se acerquen a partir del aprendizaje mutuo. Ahora, es bien interesante este tema porque los programas intergeneracionales son ya muy conocidos y muy estudiados en Europa, en Australia hay algunos,
En Latinoamérica hay algunos, en México hay muy pocos, en México hay más lo que se conoce como experiencias intergeneracionales, más no programas intergeneracionales. Entonces existe como toda una metodología para poder medir el impacto y para poderle dar seguimiento y para poder garantizar que se cubran como ciertos estándares de calidad para ser considerado un programa intergeneracional. Nosotros ya tenemos toda una metodología que adaptamos a partir de la experiencia que tuvimos en las residencias para ser aplicada para personas jóvenes y personas mayores en una situación ahí educativa de mutualidad, ¿no? También es muy lindo. Y lo otro que hacemos son cualquier evento o cualquier situación que podamos ahí adaptar para crear conciencia, para sensibilizar acerca de los temas que trabajamos. Entonces, en el último cuadrito pueden ver el RAD. RAD significa World Rocks Against Dementia. Ahorita les platico un poco de qué se trató este evento. Y tienen el objetivo básicamente como de acercarnos a la población y de sensibilizar y de ofrecer los programas y de acercarnos como a los adultos mayores de otra manera. Entonces les platico un poco del RAD. Si cualquier duda, tú me dices, Odette, y nos detenemos. Entonces, bueno, este es algunos de los pósters que se reunieron alrededor del RAD. El RAD tiene toda una historia. El RAD surge con este señor que se llama Wayne Metzger, que era una persona, digo era porque falleció el año pasado o a principios de este año, y era una persona que estuvo trabajando muy cerca de Michael Rosato Bennett, que es el director de Alive Inside, y lo que él hacía era organizar conciertos, organizó muchísimos conciertos para recaudar fondos y ofrecer los audífonos con la música para personas con demencia. Entonces, los primeros conciertos se realizaron en ciudades de Estados Unidos y un señor que tiene demencia que se llama Norm Mack, vive él en Inglaterra, le pareció una idea muy interesante, la retomó y la empezó a aplicar en Europa. Entonces se organizó este equipo con otra asociación que se llama Purple Angels, que somos todos voluntarios de personas interesadas en mejorar la calidad de vida de las personas con demencia, y se cambió el nombre por RAD, que significa World Rocks Against Dementia. Entonces, ha tenido un gran impacto. Estos son nada más algunos ejemplos, pero ha tenido gran reconocimiento. Ojalá algún día en México lo podamos lograr. Por ejemplo, el alcalde de Nueva York, el gobernador de Ohio, el primer ministro del Reino Unido, el príncipe Eduardo, el conde de Wessex y el presidente de Irlanda. O sea, grandes personalidades que han reconocido el esfuerzo por hacer esta concientización de lo que la música puede traer a las personas con demencia. Y en México hemos tenido, en esta ocasión es el tercer RAD. El año pasado no lo pudimos hacer por la pandemia. El primero lo hicimos en la residencia con un director, colega, que también es director de orquesta y es psicólogo, y su coro, que cantaron a capela, precioso, en la residencia. Y el segundo lo hicimos en una escuela privada de la Ciudad de México, y lo organizamos como parte de un servicio comunitario con los alumnos de secundaria. También salió hermoso. De hecho, a partir de eso instituyeron el Día del Abuelo en la escuela y están buscando preservarlo, ¿no? Como parte de las actividades anuales que tiene el colegio. Y el tercero es el que organizamos recientemente y lo hicimos como un concierto pregrabado para compartir con residencias, para dar a conocer el proyecto de Corimax y para poder llegar a la mayor cantidad de abuelos que se pueda en sus casas. Y esto, bueno, aquí está ya la evidencia. Entonces, está el póster, lo pueden ver ahí en redes. Aquí ya hay parte como de los testimonios. Aquí está la mamá de una colaboradora viendo el concierto, y aquí está una residencia viendo el concierto y bueno, parte del material que incluimos. Entonces, en la página de Odette van a poder ver, porque le voy a compartir el vínculo, ya el RAD como tal.
Incluimos artistas muy generosos que ofrecieron y regalaron su música. Está Lorena Taibor, está Mauricio Nader, que volvió a participar con nosotros, unos mariachis de la Plaza Garibaldi de Toluca, una marimba. Está este señor aquí a la izquierda que nos cantó tangos, Cristian Palacios, que está nominado para el premio Gardel. Y bueno, ahí yo estoy tocando el piano. Hicimos un homenaje también a las personas que habíamos perdido este año, ya sea por COVID o no COVID, pero sabemos que todos hemos estado atravesados por pérdidas importantes durante esta temporada, entonces decidimos hacer un homenaje a todas aquellas personas que habíamos perdido. Entonces, bueno, si quieren después acceder al concierto, ya está abierto para todo el público. Lo llamamos concierto con causa. La gente voluntariamente podía comprar boletos. Todavía en la página se pueden comprar boletos y esos boletos lo que buscamos es hacer una recaudación para seguir con los proyectos que estamos promoviendo. Entonces, bueno, esa es una parte. Y luego está ya como parte de las actividades que realizamos en Corimas, esta primera que son la capacitación de intervenciones psicosociales. Entonces ya tenemos la formación le llamamos al curso cuando las palabras fallan, la música habla. Es una cita de Christian Andersen, que es muy linda, ¿no? Que es como, porque refleja muy bien lo que pasa con la demencia. O sea, cuando falla toda esta parte cognitiva y de dificultades de poder hablar y de nombrar, y etcétera, la música es un vehículo extraordinario, ¿no? Como para poder restablecer vínculos y conexiones y recuperar recuerdos, etcétera. Entonces ya hicimos toda una metodología para poder compartir y formar a las personas, ¿no? Entonces lo dividimos en 8 módulos, cada módulo con un tema muy específico y muy importante de que las personas entiendan. Lo que pasa con este tipo de instrumentos que utilizamos, por ejemplo, la música, es que las personas piensan que es muy sencillo. Y sí y no, ¿no? Porque es muy fácil ponerle música a las personas. Y no, porque cuando estamos hablando de demencia, necesitamos entender una serie de cosas para poder comprender los cambios a nivel comportamental, cognitivo, etcétera, y qué hacer con ello. Y también saber incluso qué música elegir, etcétera, ¿no? Entonces es una parte como muy artesanal la que compartimos en toda esta formación y también muy fundamentada, ¿no? En estudios basados en evidencia, en estudios neurológicos, científicos, psicoanalíticos, psicológicos, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es presentar el programa, proyectar el punto de partida, hablar con el director del documental, darles datos sobre la vejez y la demencia más extensos a lo que ahorita hicimos y plantearles cuál es nuestro modelo de trabajo. En el segundo, acercamos a las personas a lo que se conoce como la demencia. En el DSM lo van a encontrar dentro del apartado de trastornos neurocognitivos, pero ya ese es todo otro tema que se puede dejar en otro momento, ¿no? Entonces hablamos de cuál es el impacto de la demencia a nivel global, qué tipos de demencia existen, porque hay muchísimas, cuáles son los síntomas, cómo se clasifica, cómo son las etapas, cómo es la progresión de la enfermedad, cómo afectan los diferentes dominios cognitivos, qué hacer, ¿no? Con estas afectaciones, la importancia del lenguaje no verbal cuando uno trabaja con personas con demencia, comprender cuál es el concepto de cambio de tiempo o desplazamiento de tiempo de una persona con demencia y qué hacer con ello. Por ejemplo, a esto nos referimos cuando la persona piensa que está viviendo en un momento anterior al que está viviendo en la realidad. Hay personas que pueden pensar que están viviendo 30 años antes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando sucede este tipo de fenómenos? Comprender los comportamientos, le pongo ahí entre comillas desafiantes, pero son todos aquellos comportamientos que retan o que ponen en peligro o que causan malestar en la integridad de la persona o en la integridad de los cuidadores y qué hacer, ¿no? Como estrategias para su manejo.
Entonces, eso es como una visión global de la demencia. Después hablamos del fenómeno de la música, desde la parte física, ¿no? Desde cómo funciona el sonido, hasta la parte de la explicación desde las neurociencias, qué pasa con la música y el cerebro, qué despierta, por qué evoca las memorias que logra hacer con todos, pero también con las personas con demencia, qué áreas se despiertan, etcétera, ¿no? Hablamos un poco sobre música y psicoanálisis, las aportaciones del psicoanálisis a la música y la relación de la música con la sociedad, etcétera. Y luego nos vamos a referencias científicas. Por ejemplo, la primera que tiene como un estudio científico, que es la doctora Linda Gerner. Vemos toda la metodología, es una metodología muy bien planteada, de cómo aplicar la música, cómo hacer la selección, en qué momentos poner la música, cómo esto hace que baje lo que se conoce como agitación en las personas con demencia, qué hacer si la persona no acepta la música, cómo medir el impacto, evaluaciones como muy específicas para medir el impacto, etcétera, ¿no? Y desarrollo de competencias, que las personas sepan qué música utilizar, cómo hacer una lista de canciones, cómo usar los audífonos, si se presentan dificultades y obstáculos, cómo resolverlos, etcétera. Y eso ya es basado también en nuestra experiencia. Y luego un módulo en el que hablamos ya de música y demencia y otras condiciones. Entonces, desde todas las consideraciones técnicas que hay que tomar en consideración, el trabajo de reminiscencias y de afectos, qué hacer, por ejemplo, si la persona no puede hacer uso de las palabras, qué otras alternativas tenemos, cómo lograr que la persona pase de una situación de aislamiento a una posible socialización, incluso en contextos institucionales, qué instrumentos tenemos para registrar la experiencia y lo que aporta el modelo CORIMAS. Porque hay varias propuestas en el mundo. Está la de Music in Memory, que está en Estados Unidos, está Música para Despertar en España. Entonces hay muchos puntos de convergencia entre las propuestas que ya existen y el toque o la aportación que nosotros hemos tenido, que sí hace una diferencia importantísima, ¿no? Entonces, revisamos las semejanzas y diferencias con otros modelos, cómo se hace la descripción de todo el proceso, con el punto ahí de tratamiento comunitario, cómo utilizamos las historias de vida, cómo pasamos a posibles programas intergeneracionales y cómo evaluamos el impacto. Y finalmente los módulos del 5º al 8º son sesiones prácticas supervisadas. Entonces ya hablamos de la experiencia que cada uno de los participantes está teniendo con la persona con la que eligió hacer la experiencia, dentro del contexto institucionalizado o con alguna persona que conozca, a lo mejor es cuidador de algún familiar o está cerca de una persona con demencia o quiere ayudar a una persona mayor a través de la música. Entonces son sesiones prácticas supervisadas y en esas sesiones tocamos temas específicos. Por ejemplo, el cuidado del cuidador. Entonces también damos herramientas para que el cuidador sepa cómo cuidarse frente a los niveles de estrés que puede llegar a demandar la convivencia con una persona con demencia. El sentido del dolor psíquico, emocional, físico, etcétera, que es tan importante en este tipo de condiciones. Por ejemplo, procesos de duelo, cómo impacta, ¿no?, la pérdida de ciertas funciones cognitivas, tanto en la persona con demencia como en la persona que acompaña. Y otro punto es de lo singular a lo comunitario, cómo le ayudamos a hacer estos puentes a las personas que cuidan para llevar a las personas con demencia a participar, que muchas veces por el prejuicio, por la falta de capacitación o de conocimientos, son personas que se quedan aisladas. Entonces ya contamos con muchísimos testimonios y experiencias que son hermosísimas, de cómo una vez que se entiende cómo tratar a la persona puede vivir bien aún teniendo demencia y puede seguir conviviendo, puede seguir disfrutando la vida, y puede seguir yendo, yo que sé, al teatro, puede seguir bailando con otros, a lo mejor no se puede comunicar verbalmente, pero puede tener todavía experiencias significativas relacionales. Y bueno, finalmente
hacemos una recapitulación sobre las experiencias y aprendizajes. Que eso es parte de los valores de Corimas. O sea, no creemos que tenemos la verdad absoluta, tenemos una metodología que acompaña un proceso y que a partir de eso se sigue generando experiencias y aprendizajes nuevos, ¿no? Wow. En ese sentido, sí, es muy lindo, muy lindo. Y bueno, esos son los principios, están principios clínicos. Ahí entra mucho todo lo que hemos aprendido con relación a la psicología y psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la singularidad, de la escucha, de la diferencia, de la sutileza, de la presencia, ¿no? De todo lo que hace a un ser humano único. En gerontología, mucho de este enfoque se llama centrado en la persona, para considerar aquellos detalles que son tan importantes y que hacen que cada proceso sea único. Y está toda la parte artística, que nosotros nos apoyamos en la música, pero también nos podemos apoyar en cuestiones visuales o creativos o lúdicos, etcétera. Y lo vamos adaptando dependiendo de cada situación. Y tratamiento comunitario, que es esta parte que nos ha aportado Efrem, ¿no? Que es muy, muy linda y que sí le da un giro diferente a nuestra propuesta. Esto me lo voy a brincar porque ya son como más detalles. Ajá. Pero este es un ejemplo de lo que nos referimos con tratamiento comunitario. Por ejemplo, desde un punto de vista clínico, los procesos se llevarían a cabo en consultorios o en espacios privados, etcétera. Nosotros no hacemos eso. De hecho, son en espacios comunitarios. Aquí pueden ver en la residencia procesos llevándose de manera simultánea, ¿no? De que están unos abuelitos, están acá atrás otros. Si alguien se acerca y quiere participar, lo dejamos. Ahorita les pongo este video, porque justamente lo que buscamos es que la gente mejore las relaciones que tiene dentro de su contexto. Y si esto mejora, inmediatamente mejora su calidad de vida. Entonces, Esta chica me va a hablar para que vean. Sí, eso dice que ya no se baila. este detuvo un poquito el video, pero bueno, estaba la chica trabajando o teniendo la experiencia con esta residente y se acercó este otro residente y se le ofreció la música. Entonces, si se fijan ahí, ahorita estamos buscando tener un medio electrónico que se adapte a nuestro objeto social, que no necesitemos tantos cables y demás, pero en ese momento utilizamos lo que eran los splitters, que son como aquí se ve como un pequeño asterisco que permite que se conecten varios cables. Entonces, nos ayuda a que sean 2 o 3 personas o 4 personas escuchando la misma música y teniendo una experiencia simultánea. Entonces eso permite como mayor conexión, etcétera, ¿no? Este residente, de hecho, ya falleció, pero fue gran amigo de esta persona y de la persona que está en esta otra foto, ¿no? También se vio muy beneficiado con la música. Entonces, y finalmente, bueno, está la parte clínica. No sé si quieres me detengo aquí, Odette, si tienes preguntas o no sé cómo vamos de tiempo. Pues digo, ya llevamos más de 1 hora, no sé. Dime. Pues, no sé, podemos detenernos aquí o en otra reunión a hablar de la parte clínica y de los programas intergeneracionales. Yo creo que sí, ¿no? Porque como que me gustaría mucho
poder hablar de la parte clínica y de los programas intergeneracionales, ¿no? O sea, sí, como que me despertaba así como muchísima curiosidad, saber qué son, ¿no? A la presentación que vimos anteriormente ahora, la hiciste muy diferente. Creo que la mejoraste muchísimo. Está sumamente bien explicada, me encantó, ¿no? Está súper padre, padrísima, ¿no? Me encantó, de verdad, me encantó. Y bueno, pues lo que me queda así como, uf, como qué grueso, ¿no? O sea, va a subir la demencia. Ay, oye, qué cosa, cosa. O sea, ¿no? Por ejemplo, el caso que tú decías del centenar, ¿no? Pues que te dije que mi papá cumplió 100 años, ¿no? Hace unos meses, que acaba de fallecer. No, no se le entendía, mis hermanos sí le entendían el lenguaje, los cuidadores le entendían, pero yo no le entendía nada, nada, ¿no? Yo recuerdo que él hablaba, mi mamá me decía que hablaba mucho del pasado, esto que dices, ¿no? Hablaba del pasado y luego lo hacía como que el pasado estaba presente. Sí. Nunca se pensó que fuera demencia, pero ahorita escuchándote, probablemente mi papá ya tenía, pues eso, ¿no? Esos indicios de demencia que muchos mis hermanos y mi mamá decían que estaba muy coherente. Yo no sé, ¿verdad? Pero ahorita escuchándote, mi mamá, por ejemplo, falleció de 80 y era 15 años menor que mi papá, entonces de 85. Sí, 85. Sí, 85. No, mi mamá estaba muy, muy lúcida, ¿no? Entonces, ahorita lo que me dejaste pensando es, ¿por qué va a crecer la demencia? O sea, ¿por qué? ¿Porque van a llegar a los 100, 120? Digamos, entre más edad tiene la persona, mayor probabilidad hay de que presente algún tipo de demencia. Entonces, si somos más longevos, pues más personas con algún tipo de demencia va a haber. Tampoco es una regla, digamos, hay gente, como tú me contabas de tu papá, que a lo mejor ahorita podríamos pensar que tenía algunas cosas, pero que hasta los 98 años podía caminar, estaba lúcido, cognitivamente estaba perfecto. Entonces, sí hay algunos factores que se están trabajando justamente de prevención, que son cuestiones que todo el mundo ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, dicen esta regla, si tú cuidas, perdón, como tú cuidas tu corazón, es la misma forma de que puedes cuidarte de desarrollar una demencia. Es decir, comer sano, hacer ejercicio, tener vínculos significativos, escuchar música, bailar, ¿no? Moverse. Entonces, sí hay factores de protección y de prevención, pero sí también es una realidad que como estamos siendo una población que nos estamos acercando a ser una población envejecida, hay mayor probabilidad de que aumente el número de personas con demencia. Y sí, los números asustan, ¿no? Si uno piensa de 50 a 150 millones, pues llama mucho la atención, ¿no? Y esa es una de las condiciones con las que nos vamos a encontrar. También hay muchas otras que acompañan la vejez y situaciones crónicas, ¿no? Que afectan incluso la parte económica, social y demás. Entonces, lo que se lleva trabajando ya desde hace mucho tiempo, en Europa principalmente, es este cambio de pensamiento en las generaciones jóvenes para poder pensar de manera eh, intergeneracional y de manera comunitaria incluyente para que la población pueda tener una buena calidad de vida, es decir, todos, ¿no? Ellos y también las personas mayores.
Entonces sí tenemos que trabajar mucho en la representación que se tiene de la persona mayor para que no sea marginada y para que se tengan recursos en los que sepan cómo tratarla de manera adecuada. Mucha de la parte de la sintomatología viene por justamente esta segregación, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pandemia vino a darle en la torre a muchas personas mayores, ¿no? Por el aislamiento, la depresión, etcétera, ¿no? Que eso también puede acelerar procesos de, de posibles demencias. Cognitivos. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Entonces, o Eh, cambiamos nuestra forma de pensar y encontramos recursos, o sí va a estar muy complicado. sí, eso era lo que yo creo que es bien importante como para un siguiente programa, ¿no? Eso, ¿no? ¿Cuáles son los recursos que se pueden tener? Estos aportes intergeneracionales, ¿no? Comunidades intergeneracionales, porque pues sí, digo, yo me pongo a pensar, Europa es vieja, ¿no? Es más fácil que lleguen a los 50 millones o los que me dijiste, ¿no? ¿Cuántos dijiste? 150. Es, Esos 150 va a ser a nivel mundial. Ahora, lo que dice la estadística es que es más probable que se dé en países subdesarrollados por las condiciones de vida, ¿no? Entonces, o sea, y es una alerta para nosotros como países como país. mundo, ¿no? Para, Sí, 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 sí. Digo, tenemos ajá, muchísimas cosas que resolver, pero en términos de la calidad de vida de las personas mayores nos falta muchísimo, muchísimo. híjole, es que es muy triste, pero por ejemplo, regresando a la casa de Tabasco, me acuerdo que hubo una fundación de una casa de gente mayor que se Ujú. le donó ahí, se hizo una venta de cuadros y pinturas y no sé qué tanto. Y me acuerdo que el que habló ahí, ¿no? Dijo, eso fue hace ya algunos años, no me acuerdo cuándo, hace como unos 5 años más o menos, que dijo que eso, a los viejitos se les abandona, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y bueno, parte del trabajo que queremos hacer en Corimas es que si la gente tiene recursos, no tiene por qué institucionalizarlos de manera tan temprana. O sea, que la institucionalización sea un último recurso, de verdad, porque la gente no puede o porque amerita otro tipo de cuidados. Pero mucha gente piensa en la institucionalización como primer recurso cuando no saben qué hacer. Entonces, si se les enseña cómo poder acompañar a una persona mayor, no tienen por qué pasar a la opción del asilo, ¿no? O de la casa de retiro. Eso. Ay, Ujú. son tantas cosas como para poder hablar de eso, porque a mí, en lo particular, ahorita que te estoy escuchando, ¿no? Ya desde esta forma esta otra forma, no como la que aquella vez te escuché, de el trabajo, de ver a los viejitos cómo se transforman y todo. A escuchar esto ya, esta realidad así tan, ¡ay! Que dices, ¡ay, espanta, ¿no? O sea, espanta, ¿no? Yo digo, yo todavía no llego ahí, pero no, pues, 65, no, 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 hombre. O sea, hay mucho que hacer, es como, Sí. sí, sí, es bien importante esto que tenemos la oportunidad de poder socializar, ¿no? Aunque sea así, a través de pantalla, haciendo Zooms con los amigos, Ujú, ujú, bailando, recreándote, saliendo a caminar, o sea, ujú. yo sí luego salgo aquí al parque, al fraccionamiento, sí veo uno que otro viejito que sí sale y corre y lo veo bien animado y todo, pero esto que dijiste que es bien interesante y muy triste. O sea, sí, eh, eh, dejan a sus viejitos y los olvidan. Hay muchos que los olvidan, los dejan ahí, los dejan, los dejan. Por ejemplo, yo que estuve en la clínica San Rafael mucho tiempo,
Tú la conociste, seguro, ¿no? Pues sí, es de la Ibero, iban muchos de la Ibero, me acuerdo, ¿no? Sí, pues muchos estudiantes de la Ibero iban ahí en la clínica San Rafael a hacer servicio y cuando no, y cuando nos mandaron cuando éramos estudiantes, ¿no? Me acuerdo. Y finalmente yo trabajé mal hace algunos años y el pabellón de los viejitos estaba muy olvidado. No había la conciencia o concientización de las enfermeras de cuidarlos bien. Falta mucha capacitación y digo, la gente que trabaja, yo he conocido gente extraordinaria, gente con vocación, gente con gran generosidad, ¿no? Y gente que mete el cuerpo y que tiene como toda la disposición. Y, por ejemplo, la jefa de enfermeras de la residencia en la que trabajamos sabe la historia y vida y obra de todas las personas que están ahí, ¿no? O sea, gente muy linda. Y bueno, esas personas son contadas frente a toda la gente que tiene el trabajo porque lo necesita, no porque necesariamente estuvo formada y tiene la vocación, ¿no? Entonces sí falta mucha capacitación, mucha conciencia en las empresas. Generalmente apoyan proyectos sociales de niños o de ciertas discapacidades o de jóvenes, pero la vejez sí se tiene como muy poco vista y atendida, ¿no? ¿Sabes qué? Da miedo. Ujú, Da ujú. miedo porque da miedo pensar que voy a ser vieja. Sí. O sea, Y piensan de una manera parcializada, porque piensan como, ¿para qué voy a invertir en cuidar a una persona que está cerca de la muerte? Y en realidad, pensando como en esto intergeneracional, no, es invertir en todos estos proyectos, es justamente generar una conciencia para cambiar una forma de pensar en la sociedad. y más Entonces, si vamos a llegar a los 100 y pico, oye, llegar bien, ¿no? Llegar mentalmente bien, activos, ¿no? Digo, porque sí, efectivamente la salud cada vez está mejorando y qué bueno que la salud mental también está interesada como en muchas otras áreas, ¿no? Está interesada en esta parte que yo te digo, a mí me da miedo la vejez, ¿no? O sea, te está hablando Odette, ¿no? De pensar en ser vieja, o sea, híjole, yo quiero llegar bien, ¿no? Nunca he pensado en dejar de trabajar, la verdad, yo no pienso dejar de trabajar, primero Dios, ¿no? Digo, crecí viendo mi mamá hasta que el día que murió, trabajaba, ¿no? Entonces, yo me veo trabajando. Entonces, a mí sí me asusta y a la gente le asusta la vejez. Por eso es que también no invierten, porque no me toques, o sea, si hablamos desde el psicoanálisis, oye, desde la salud mental, sí, no me toques ese tema no me lo toques porque la angustia. no me angustia, no, yo no quiero pensar en eso, no. Sí, sí. ¿No? Entonces, sí hay que generar concientización y qué interesante, estuvo muy padre, me gustó mucho la presentación que hiciste, está increíble. Y quedamos para la próxima, ¿no? Perfecto. Tú Claro que nada sí. más, tú nada más me dices cuándo, porque pues, como tienes tantas cosas que hacer, eres bien ocupada, ¿no? Eres mega ocupada, ¿no? Pues, Entre la escuela, pacientes, casa, ay, no, pues sí, somos súper todo, ¿no? Bueno, pues queda eso, ¿no? Para la próxima. ¿Te parece que ahorita quedemos? Termino de perfecto. grabar y de una vez, si quieres, quedamos, ¿no? ¿Cómo Quedamos. ves? ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, amigos, pues, ay, concientícense, en serio. O sea, sí da miedo la vejez, pero da más miedo llegar viejos
y dementes, ¿no? O sea, y no encierran a sus viejitos, no los encierran. Y si los, es que qué feo se dice, qué feo lo dije, pero es que eso sí. O sea, si ya lo tienen que hacer, pues es porque no hay de otra manera, ¿verdad? Ya en algo muy personal, de parte de mi familia paterna, unos primos, su mamá sí les dio Alzheimer. Estuvo mucho tiempo en una casa hogar allá en Tuxtla Gutiérrez y estaba precioso ese lugar. O sea, así como dices, vivió muchos años con el Alzheimer, pero bien, porque no se le olvidaba comer, no como otro caso que sí supe, que al final ya no sabía cómo comer, que se tuvo que entubar. También tiene que ver el lugar donde El lugar, el momento de la enfermedad, ¿no? En qué etapa están de la progresión de la enfermedad. Pero sí, digamos, la institucionalización puede ser una opción y puede ser una buena opción cuando se requiere. Hay que evaluar, ¿no? Como cada situación, cada caso. y evaluar el lugar y la persona y todo lo que tú dijiste, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Bernadette. Y muchas gracias por estar aquí conmigo y por confiar en mí, por confiar en Creativarte. Y bueno, pues ya saben, le dan un like porque de verdad que vale la pena, ¿no? Y se suscriben y vale la pena que compartan el programa. Por se los vamos a agradecer. YouTube, Creativarte, _ y en CEPAP, en Facebook también va a aparecer. O sea que lo puedes compartir donde quieras. Muchísimas gracias. Que les vaya muy bien. Bye bye.